Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. A tema de fondo, lucha contra la inseguridad y crimen organizado, las medidas Bukele. ¿Qué experiencias podrían ser aplicables aquí en nuestro país? El tema se incorpora a la agenda luego de que el presidente del Poder Judicial anunciara que de pronto se podían adaptar algunas de las cosas que se han hecho en El Salvador aquí en el Perú. Vino luego el comentario de otros congresistas que se pronunciaron al respecto y esto generó un amplio debate, sobre todo por la polémica que hay en El Salvador respecto a la metodología aplicada por el presidente Bukele. Esta mañana estaremos analizando este tema de fondo con nuestros invitados. Está Carlos González también desde Trujillo acompañándonos en la conducción. Carlos, buenos días. Mávila, muy buenos días. Un saludo también para todo el Perú, para cada una de las regiones del país. Ciertamente, ¿no? El escenario en que vivimos es altamente complicado. La ola criminal se ha extendido en todo el territorio nacional. Robos, asaltos, extorsiones, secuestros, homicidios son hechos recurrentes cometidos por organizaciones criminales que no dan tregua y claramente, Mávila, claramente no tenemos una estrategia efectiva para combatirla, ¿no? Y frente a esta situación, tal como lo planteabas, ¿cuál es la salida, la solución? ¿Es posible aplicar las medidas impuestas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para contrarrestar el crimen? Y eso es precisamente lo que vamos a analizar en tema de fondo. Así es, son las 9:08 de la mañana. Tenemos aquí que darle pie a nuestros invitados, saludarlos. Nos acompañan en cabina el congresista Alfredo Azurín Loaiza, el expresidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Okay. Y también está el alcalde de Los Olivos, el señor Felipe Castillo, quien viajó hace algunas semanas a El Salvador para conocer precisamente acerca de estas medidas contra el crimen organizado y la seguridad ciudadana, la inseguridad ciudadana. Muy amable, muy buenos días. Muy buenos días, Mávila. Bueno, vamos a empezar el programa, Carlos, pero nos enlazamos desde San Salvador con el analista, abogado, licenciado Julio Valdivieso. Él precisamente nos puede dar un marco general sobre lo que ha sido este plan que se ha denominado el Plan Bukele, que ha sido, digamos, exitoso en materia de resultados. Nayib Bukele entró a la presidencia en junio del año 2019. La tasa de homicidios era de 38 por cada 100.000 habitantes. Es una medida muy drástica, un plan bastante duro. Sin embargo, ha sido eficiente y eso le ha ganado popularidad al presidente salvadoreño. Muy buenos días, doctor Valdivieso. Bienvenido al programa y a RPP. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes ahí en el Perú y un saludo a todos los panelistas que se encuentran en cabina. Muy bien, quisiéramos pedirle un balance general, es decir, los pro, los contra. ¿Cómo calificaría usted el resultado, digamos, al cabo ya de algún tiempo de aplicarse esta medida con estados de excepción inclusive? A ver, como manera de introducción, por favor, darle la posición. Mi formación es abogado, como ustedes muy bien lo dijo en la introducción, y por lo tanto mi abordaje tiene que ser eminentemente técnico. Quiero decir que cualquier acción que pueda tomar cualquier país del mundo, si no hay voluntad política de implementar un plan, nada va a resultar. Parte por una decisión férrea de querer hacer las cosas. En ese sentido, si no hay voluntad política, ninguna medida puede salir adelante. En el caso específico del país, en el tema específico del régimen de excepción, es una medida, como su nombre lo indica, excepcional, que solo se hace en el sentido de que cuando se hayan agotado los medios necesarios, ordinarios para atacar el tema de la delincuencia, entonces se recurre a esta medida. Nosotros llevamos 17 prórrogas a este momento, con los resultados que todos tienen. Hay más de 75.000 personas, pandilleras, terroristas, detenidas en las cárceles, en una cárcel específica que se controló, y lógicamente de venir de un sistema garantista
en el país, lógicamente hubo una reforma también a las leyes secundarias, porque uno de los grandes defectos que se le cuestiona es que si esta medida va a ser sostenible en el tiempo. Por lo tanto, hay que hacer toda la ley secundaria para que en el momento en que la medida, el régimen de excepción desaparezca, pueda mantenerse, digamos, todas estos tipos de reformas que se pudieron haber dado. En ese sentido, debo de decirle que la percepción, si usted me pregunta, las bondades que la población percibe es que le han resuelto en el país su primer elemento, que es el control del territorio por parte de la... ¿Cuál es la parte débil de esto? Es el que muchas de las personas que se detuvieron, el ministro de Seguridad la semana pasada dio declaraciones de por lo menos que había más de 7.000 personas que habían sido puestas en libertad. Sí. No digo nada que es posible. Y lo mete usted para Doctor, verlo. si nos permite, permítame la interrupción, para mejorar la calidad de la comunicación. Se está entrecortando y podríamos perder algún detalle importante. Para que nos haga un balance, usted acaba de destacar el punto bueno, digamos, lo que considera ha sido un mérito, la decisión política y un estado de excepción, que como bien ha dicho, es excepcional. Por lo tanto, la gran pregunta que de pronto nos podemos hacer, y se hace ya el pueblo salvadoreño, es: ¿continuará esto siendo tan eficiente cuando se levante ese estado de excepción? Ese es el punto que vamos a dejarle al pendiente. A ver si tenemos una mejor comunicación. ¿Ya está? Ya. Ahora sí lo escucho, doctor Valdivieso. Adelante, por favor. Bueno, no sé dónde se quedó la... Nos quedamos en la parte, usted había destacado los logros, pero había dicho cuál ha sido el punto débil de todo esto. Y ahí nos quedamos, sí. Por las detenciones, se refería a las detenciones excesivas, sí, o arbitrarias de pronto. Sí, en una de esas, pero al final la percepción que tiene la ciudadanía es que está teniendo el efecto que para ellos. Nadie puede negar en el país el efecto que ha tenido el tema del régimen de excepción como un instrumento que le permitió al Estado poder combatir de manera directa una especie de delincuencia organizada como eran los terroristas de las pandillas. En ese sentido, la población percibe de que ese instrumento que le permite al país poder haber llegado a donde se llegó, lo ve con muy buenos ojos, aunque, insisto, hay un grupo de derechos humanos, hay un grupo de personas que critican. ¿Cuál es el reto que debe tener la autoridad? Mejorar precisamente los controles para evitar que esas detenciones en la medida sean lo menos posible. Carlos. Sí, doctor Valdivieso, muy buenos días. Le saluda Carlos González. Buenos días. Y más allá del régimen de excepción, ¿cuáles han sido los pilares fundamentales de este denominado Plan Bukele, pero que realmente es el plan de control territorial, ¿no? ¿Cómo se estructuró? Y además del régimen de excepción, ¿qué otras medidas han sido aplicadas para que pueda tener éxito en la lucha contra el crimen? Bueno, un despliegue territorial de la Fuerza Armada y de la Policía. Excepcionalmente, nuestra Constitución reconoce que el tema de seguridad pueda asumir un rol la Fuerza Armada, y ese plan, esa unión entre la Policía y la Fuerza Armada permiten un despliegue territorial que le ha llegado a controlar el principal problema que había en el país, y es que el control territorial lo tenían estos grupos. Entonces no podían entrar a ninguna forma mientras no se controlara el territorio. Ejemplo, aquí no podían entrar a cobrar la luz, no podían entrar a hacer ningún tipo a determinados barrios o colonias si no se les pedía la autorización de los que controlaban el territorio. Por lo tanto, una persona que vivía en un territorio no podía pasar al siguiente si no ponía en peligro su vida. Eso la población lo percibe, pero hubo otra cosa muy importante, y es que se han adecuado todas las leyes secundarias del país, que ahora le permite, por ejemplo, a un juez
hacer audiencias colectivas. Fue la última reforma que se hizo. Ahora el simple hecho de portar el número o la simbología de la mara inmediatamente se constituye con el delito que se pudiese haber conformado el hecho de la pertenencia. De acuerdo. Doctor Valdivieso, una consulta para entender bien esto del control territorial y el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Cómo se organizó ese trabajo conjunto? Es decir, ¿qué funciones asumió la Fuerza Armada y cuáles quedaron en manos de la policía? A ver, desconozco porque yo no formo parte del gobierno cuál fue esa. Le voy a decir lo que dice y plasma nuestra Constitución. Nosotros a partir de 1983 tenemos separado la seguridad pública y el rol de la Fuerza Armada totalmente separada. Excepcionalmente, la Fuerza Armada puede ejercer un rol de seguridad cuando la delincuencia, cuando la situación excede la capacidad correcto, pero natural. Hoy El Salvador está viviendo en estado de excepción. Exacto. Entonces, hoy esa es la realidad. La Fuerza Armada está interviniendo, participando. Está interviniendo. ¿Y sí, cuál es esa intervención, si nos puede explicar, por favor? Entiendo yo, y así lo debe ser, se limita al acompañamiento de la Policía Nacional Civil. La Fuerza Armada debe de hacer un perímetro y quien interviene de manera directa, el que detiene al ciudadano, el que le solicita a uno es la policía. Lógicamente va un policía, pueden ir 6 o 7 elementos de la Fuerza Armada para lograr multiplicar la operatividad. Ahora, ahí hay que aclarar que las detenciones no necesitan orden judicial, ¿correcto? No, es decir, no necesitan orden, dependiendo del tipo de delito que se esté cometiendo. Es que no puede haber un tema general. Es decir, siempre hay un principio, siempre hay derechos que están consagrados en la Constitución que no pueden ser vulnerados por un régimen de excepción. ¿Qué significa el régimen de excepción en este momento? Que limita ciertas garantías. Por ejemplo, la detención provisional, que está en 72 horas en nuestro país, no sé cuánto es en el Perú, ha sido ampliado a término de 15 días en este momento. Pueden intervenirle las telecomunicaciones, pueden intervenirle las cartas, las comunicaciones, pueden detener a una persona sin orden judicial. Es decir, todo eso son las medidas excepcionales que han venido siendo prorrogadas a partir del término del régimen de excepción. Doctor Valdivieso, le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros esta experiencia, su punto de vista también, desde el ángulo y desde el análisis legal, que es lo que le compete en su calidad de abogado, sobre todo la comunicación desde San Salvador. Vamos a regresar, Carlos, luego de la pausa, para el análisis que harán nuestros invitados aquí en la cabina de RPP a propósito de lo que acabamos de escuchar.